es ese hilo conductor que está dado desde el contexto, el instrumento, la crisis climática, los desafíos, y el instrumento acuerdo voluntario de producción limpia, muy enfocado al sector agrícola y al sector hortícola como rubro principal. En ese sentido, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático es una institución que lleva 20 años de historia, incluso un poquito más. Es el antiguo Consejo Nacional de Producción Limpia, que se constituye como un comité Corfo público-privado y que a partir del año 1997 instaura la estrategia de producción limpia como una estrategia de eficiencia productiva y ambiental, enfocada a los sectores productivos chilenos y que busca, de alguna manera, generar eficiencia, pero a la vez atributos diferenciadores en términos de competitividad. El primer acuerdo que nosotros firmamos fue en el año 1999 y que está relacionado con el sector agropecuario. Uno de ellos, el sector productor de cerdos. A partir de ello, empezamos a crear nuestra gobernanza, nuestro accionar. Empezamos a visualizar que era necesario establecer un marco jurídico que diese cuenta de nuestras etapas, pero que también nos conduciera al rol que queríamos emplazar en el país. Es por ello que se crean las 4 normas chilenas en el año 2003, normas que van desde las definiciones de lo que significa un acuerdo de producción limpia hasta las etapas y los requisitos que tiene que cumplir un auditor para chequear el cumplimiento del acuerdo. Y en el año 2010, nuestra ley 20.416, Ley de Estatutos Pymes, en el artículo número 10, décimo, que da cuenta de que el Consejo Nacional de Producción Limpia en ese entonces iba a ser la institución que iba a incentivar, promover, articular y llevar a cabo la producción limpia a través de estos acuerdos. En el año 2012, el instrumento acuerdo se establece como un instrumento reconocido por la ONU, como un instrumento que permite reducir gases de efecto invernadero. Y con ello se nos abre también la posibilidad de poder trabajar en los territorios. Y por ello, a partir del año 2014, empezamos a establecer ciertas variantes del acuerdo de producción limpia para poder abordar las necesidades a nivel territorial. Y en el año ya 2017, a partir del año 2017, somos la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Institución pionera en generar acuerdos voluntarios. Y cuando lo digo con mucha convicción, puesto que somos un referente a nivel nacional, pero también a nivel latinoamericano. Y con ello apoyamos a las empresas, involucramos a las empresas, las involucramos en llevar a cabo esta gestión climática, pero también mejorar en términos de competitividad. Nuestro instrumento, por lo tanto, es clave para poder implementar políticas públicas. Y cuando digo políticas públicas, son estas globales y locales, y por ende también es clave para poder traccionar al sector privado en el cumplimiento de dichas políticas. Somos, por ser una institución que está bajo la línea del fomento, estamos fuertemente integrados al aparato de fomento productivo del Estado. Por lo tanto, nuestra misión está dada en llevar a cabo y promover esa producción sustentable con un enfoque de reducción y de mitigación de gases de efecto invernadero, pero también de incorporar herramientas de resiliencia al cambio climático que les permita a las empresas ser sustentables y sostenibles y por ende cumplir con estas políticas globales que yo les mencionaba, pero también con los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestros instrumentos son los acuerdos de producción limpia, pero tienen ciertas tipologías.
La primera de ellas, sectorial. Acuerdos que se suscriben con un determinado rubro, con un determinado grupo de empresas, con un determinado gremio que puede aglutinar a estas empresas de este sector o este rubro, y que establece compromisos, metas, con acciones, indicadores de desempeño y plazos para ejecutarse. Pero que estas metas dicen relación directa con las necesidades que tienen este rubro y este sector para crecer o para poder mitigar o disminuir ciertas brechas que les impiden ese crecimiento. Yo les mencionaba también cuando daba cuenta de esta línea de tiempo que nuestros acuerdos también son territoriales y allí están las tipologías de gestión hídrica, por ejemplo, en relación a esta temática que trata de confluir a los distintos actores en relación al recurso y que permiten desarrollar metas enfocadas a la seguridad hídrica, por ejemplo, o a la gestión corporativa del recurso. Por otro lado, también están los acuerdos de preinversión, que se desarrollan por una empresa que va a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante un proyecto, por ejemplo, de energía solar fotovoltaica y que requiere que su proyecto sea conocido por los actores del territorio, pero además internalizado en términos de la mitigación de los posibles impactos que puedan acarrear. Tenemos en ese foco 7 acuerdos de producción limpia que han sido desarrollados, ya lo señalé, en términos de energías renovables, pero hay otros también en relación a gestión de residuos sólidos de una empresa agroindustrial o de calefacción distrital, por ejemplo, en alguna región del país. Las temáticas que abordamos en nuestros acuerdos están dadas como les presento en esta lámina. Miren, hicimos un análisis de los últimos 80 acuerdos de producción limpia y debo destacar gestión de recursos. Y cuando hablo de gestión de recursos, hablo de gestión de la energía, gestión de residuos sólidos, gestión del recurso hídrico, enfocado a agua, seguridad hídrica y tratamiento de residuos líquidos industriales. La biodiversidad y los servicios ecosistémicos hoy en día han cobrado bastante relevancia, puesto que están asociados directamente a lo que significa como medidas de adaptación al cambio climático. Cuando hablamos de temáticas que abordamos en el sector agrícola, están dadas en manejo de suelo, programas integrales de fitosanitarios, inocuidad alimentaria e incluso, en algunos casos, en relación a formación de capacidades y desarrollo empresarial. Hemos firmado 187 acuerdos de producción limpia. El próximo que se firma es este jueves y directamente dice relación con el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y va a ser firmado por el sector de aceite de lubricantes usados. El último acuerdo que firmamos es un acuerdo estándar que da cuenta de la gestión hídrica corporativa y es el Acuerdo de Producción Limpia Certificado Azul. De estos 187 acuerdos de producción limpia, 17 son territoriales. Más de 8.000 empresas y más de 14.000 instalaciones. Y cuando digo instalaciones puede ser un packing, un predio, un restaurante, un campus universitario, una panadería, un pequeño hotel o una agroindustria o una empresa procesadora manufacturera, una fundición, en fin. De estas 14.000 instalaciones adheridas, 3.000 se han certificado en distintos tamaños, micro, pequeña, en menor medida, medianas y grandes, aunque debo reconocer que los impactos agregados del instrumento están dados principalmente en términos de empresas grandes. 3 son las etapas de nuestros acuerdos de producción limpia. La primera es la etapa de gestación, la segunda, implementación y la última, de evaluación de conformidad y certificación.
Antes de que se inicie la etapa de gestación, hemos instaurado a nivel institucional una etapa previa que se conoce como manifestación de interés. Esto debido a la alta demanda que tenemos de acuerdos voluntarios. En esta etapa de manifestación de interés, un determinado sector, a través de un gestor, que puede ser un gremio, que puede ser una consultora, que puede ser una fundación sin fines de lucro, plantea la idea de desarrollar un acuerdo. Y lo plantea bajo objetivos, motivaciones, recursos, identificación de actores relacionados. Ingresa esta manifestación de interés a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, se evalúa en términos de admisibilidad técnica y legal, y luego, si es aprobada, se presenta a nuestro Consejo Directivo, que está presidido por el subsecretario de Economía, y que tiene participación tanto pública como privada, y allí se determina si esta idea de acuerdo de producción limpia tiene los fundamentos que se requieren para avanzar en la etapa de gestación. Cuando esta idea ha sido aprobada, desarrollamos la primera etapa, un diagnóstico de brechas. Levantamos esas necesidades que yo les señalaba, necesidades que están enfocadas desde el punto de vista ambiental, social y económico, que dicen relación con esas materias que quieren abordar los agricultores, los empresarios o microempresarios. A partir de este diagnóstico, en donde determinamos líneas base, se propone un acuerdo de producción limpia que nace del sector privado. Este diagnóstico con esta propuesta se desarrolla en un periodo de 4 meses. Una vez que ha finalizado este diagnóstico y esta propuesta, consensuamos las metas. ¿Por qué? Porque el instrumento acuerdo de producción limpia es un instrumento público-privado, en donde el sector privado declara que tiene intenciones de avanzar en compromisos sectoriales, pero que recibe el apoyo de los organismos públicos que tienen competencia en estas materias, y por lo tanto compromete también recursos, capacidades e incluso vinculación y articulación con sus propias políticas públicas. A esa etapa nosotros la denominamos, o subetapa la denominamos negociación. Una vez que se ha consensuado este estándar, se firma. Lo firman las autoridades públicas y los representantes del sector privado en una ceremonia. Y posterior a ello, suscriben, ojalá, el mayor número de empresas representantes o representativas de este sector, ya sea en número, en participación en el mercado, en fuerza laboral, en términos de competitividad, etc. Se buscan algunos indicadores y se trata de confluir el mayor número de empresas. Cuando termina la suscripción que conocemos como adhesión, se finaliza la etapa de gestación del acuerdo. Esto dura 12 meses aproximadamente. Luego el acuerdo es implementado en un periodo de tiempo que se establece en el mismo estándar, que puede ser 1 año, 1 año y medio, 2 años y hasta 3 años, que ha sido el mayor periodo de implementación que hemos tenido dentro de los acuerdos. Se monitorea primero a través de auditorías mi cumplimiento inicial. ¿Cómo estoy yo, empresa hortícola, en función de este estándar que se consensúa y se firma? Chequeo también cumplimientos intermedios, a los 6, a los 9, a los 12, a los 18 meses. Yo establezco mis monitoreos intermedios. A partir de esta auditoría de diagnóstico se lleva a cabo, se elabora un plan de trabajo individual para cada empresa con cada instalación adherida, puesto que puede haber una empresa que tenga más de una instalación adherida. Se trata de desarrollar todas aquellas formaciones de capacidades que se requieren de entregar esas transferencias que determinen el apoyo que requieren las empresas para cumplir el acuerdo. Se apalancan recursos adicionales. De alguna forma, aquellas entidades público-privadas monitorean este cumplimiento en su etapa de implementación y es articulado a través de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. El periodo promedio de esta etapa es de 24 meses. Cuando se ha implementado, se evalúa. ¿Quién lo evalúa? Un auditor
registrado en la agencia, se valida por los servicios públicos y entregamos un certificado que tiene una duración de 3 años con auditorías de mantención. Y cuando entregamos este certificado, hacemos una evaluación de impacto del acuerdo. Vale decir, considerando el diagnóstico de brechas, chequeamos si efectivamente se mitigaron, se redujeron, se disminuyeron. Esta etapa tiene una duración de 9 meses. Por lo tanto, como se han podido dar cuenta, un acuerdo de producción limpia en promedio tiene una duración de 3 años y medio. Nosotros, además del certificado, entregamos un sello. ¿Quiénes reciben ese sello? Aquellas empresas de un determinado sector en donde se haya estipulado que van por sobre el cumplimiento normativo y realizan una utilización de una marca registrada. Es un contrato de uso que se establece entre la empresa que se certificó y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Por eso nosotros además entregamos un instructivo que norma su uso y lleva a cabo aquellas directrices de contrato de licencia y marca. Además, en nuestros acuerdos de producción limpia estamos considerando enfoques de género que para nosotros resultan muy relevantes y que desde el año 2021 estamos incorporando en todos nuestros acuerdos de producción limpia, basados un poco en el trabajo que ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente a través de la lista de chequeo para integrar este enfoque de género mediante instrumentos de gestión de cambio climático, y los vamos a llevar a cabo en estas etapas de diseño de diagnóstico, en la etapa de implementación y lógicamente también a través de nuestra última etapa de evaluación y seguimiento. Nuestros indicadores de impacto históricos desde el año 99 que firmamos el primer acuerdo de producción limpia hasta la última evaluación de impacto que realizamos en el año 2020 dan cuenta de una reducción de 1 millón de toneladas de CO2 equivalente, lo cual se traduce en ahorros promedio de 240 millones de dólares. También con reducciones en términos de indicadores de recurso hídrico de más de 6.000 millones de metros cúbicos de agua ahorrado, o más de 700.000 kilowatt hora en relación a indicadores de energía, o reducciones de más de 16.000 metros cúbicos de residuos dispuestos en rellenos sanitarios, o más de 5.800 toneladas de residuos utilizados como mejoradores de suelo. Cuando doy cuenta de este contexto, de este instrumento, hago también esa bajada en lo que significa hoy en día esta crisis climática en el sector agrícola. Yo creo que para ustedes ya es sabido que hay proyecciones al 2050 que dicen relación con un aumento en la población de más de 10.000 millones de personas. Con eso se señala además que aumentará nuestro PIB per cápita al doble, pero con ello también una demanda en términos de alimentos y productos forestales, la que se establece que aumentará en más de un 50%. Por lo tanto, esas proyecciones también dan cuenta de un crecimiento en términos de producción, pero también de explotación de recursos, dado el descenso de cultivos relacionados principalmente por la crisis climática. La crisis climática, según datos entregados por FAO, señalan que va a tener un descenso de cultivos entre un 10 a un 25%. ¿Por qué? Porque la crisis climática trae consigo, y ustedes yo creo que lo han de saber, aumento de temperatura, fenómenos meteorológicos extremos intensos, además de esta variabilidad en términos
de regímenes de precipitaciones y periodos más secos. Con ello también se ven afectadas aquellas zonas más vulnerables. Hay muchas personas de ingresos más bajos que son y se han visto más expuestas en términos de la crisis climática. Con ello quiero decir, pequeños agricultores son los más vulnerables. Lógicamente, con ello también consecuencias negativas en términos de su productividad, en términos de producción de otro tipo de alimentos que hoy en día constituyen una grave amenaza para la seguridad alimentaria. El cambio climático afecta en distinta medida, pero también tiene efectos en relación al agotamiento de algunos recursos que están dados principalmente en el recurso hídrico, en el recurso suelo, y que generan esta crisis que yo les señalaba en términos de seguridad alimentaria. Según datos de la Universidad de Cornell de este año, del 2021, indican que hasta una quinta parte del crecimiento de la producción de alimentos entre el año 1960 hasta la fecha se ha perdido debido a la crisis climática. A eso se suma, cuando damos estos contextos globales, regionales e internacionales, y hacemos esa bajada en Chile. Chile es un país altamente vulnerable, cumple 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad de cambio climático establecidos por la Convención Marco de la ONU sobre cambio climático, entre ellos zonas urbanas con contaminación atmosférica, zonas de bosque, zonas semiáridas y áridas, costeras de baja altura, pero además aquellas áreas propensas a la sequía y a la desertificación. Lógicamente también esto acompañado por ecosistemas montañosos. Quiero hacer un énfasis a lo que significan estas áreas propensas en sequías y en desertificación, porque dan cuenta de las principales amenazas que tiene el sector agrícola en materias de vulnerabilidad al cambio climático. Y estos están dados en el escenario que hoy en día vivimos de escasez hídrica. Según este mapa de déficit y superávit de precipitaciones acumuladas a noviembre del 2020, presentado por la Dirección General de Agua, dan cuenta de este escenario y en términos negativos principalmente desde la región de Atacama hasta parcialmente la región de Magallanes. Por otro lado, la escasez hídrica también da cuenta de esa variación de caudales, que representa hoy en día una variación promedio de hasta un 50%. Según una publicación del diario de La Tercera, se señala que para el periodo del 2030 al 2060 tendremos una disminución de hasta un 50% de disponibilidad del recurso en la zona norte y centro de Chile, lo que afecta directamente a los sectores productivos que están emplazados en esta zona. Imagínense, cuando hablamos de este retroceso de agua del país, hablamos también de este balance hídrico nacional que muestra un alza grave en nuestro país. Por otro lado, el sector agrícola es un generador de gases de efecto invernadero. Según el Sistema Nacional de Información Ambiental reportado por el Ministerio de Medio Ambiente, el sector agrícola es el tercer sector mayor en términos de emisiones netos de gases de efecto invernadero, representando casi un 7%. Por eso, de alguna forma, es necesario avanzar y mitigar y adaptarse y adquirir esas herramientas de resiliencia que determinarán sin duda esa erradicación del hambre y la pobreza relacionada con la seguridad alimentaria, pero también la subsistencia de estos sectores productivos. De alguna manera yo los entiendo. Hemos tenido
y hace varios años que estamos hablando de lo que es la crisis climática, lo que a su vez hoy en día está afectando a través de la crisis sanitaria COVID y con ello también la recesión. Por ende, los entiendo y empatizo con las presiones que tienen hoy en día los sectores productivos y principalmente aquellos relacionados con estas amenazas que se presentan. Por otro lado, los consumidores hoy en día están siendo cada vez más informados y se generan nuevas tendencias de mercado. Cuando digo consumidores informados, hablo también del perfil que tienen y que hoy en día se ha ido acrecentando principalmente en el mercado europeo. Y esos consumidores dan cuenta de ciertas particularidades y preferencias en relación a consumir, por ejemplo. Acá les traigo algunos datos y algunas gráficas del estudio de perfil de consumidores realizados en España en el 2014, pero que se ha ido manteniendo en el tiempo, y que dan cuenta de preferir consumo algunos productos locales. Si efectivamente aquellos productores han tenido algún enfoque o alguna relación directa con prácticas respetuosas con el medio ambiente, si se ha generado alguna práctica de comercio justo o si de alguna manera se compran o se han visto enfrentadas a ciertos conflictos a nivel territorial. Con esto doy cuenta de que las nuevas generaciones están privilegiando y generando ciertos atributos de compra de aquellas empresas responsables con el medio ambiente. Las preferencias, según el estudio realizado por Capegnini ahora en el año 2021, que dan cuenta de países como en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y otros, el 79% de los consumidores está cambiando esas preferencias de compra, siguiendo estos criterios de inclusividad, de y mitigación de impactos ambientales y de responsabilidad social. Hay una transformación evolutiva que da cuenta también de esas expectativas crecientes de consumidores digitales y por lo tanto también son herramientas que se deben considerar al pensar en una agricultura agroclimática inteligente, que hoy en día están teniendo o generando este creciente interés en términos de sostenibilidad. Por eso, ya no es suficiente que el producto sea sostenible, sino que también incorpore ese enfoque hacia el consumidor, pero con esa mirada de trazabilidad en toda su cadena. Y cuando hablo de trazabilidad, también hablo de inocuidad. Sé que han tenido algunas charlas o webinars relacionados con este tema, por lo tanto quería dar cuenta un poco también de las necesidades que hoy en día están enfocadas en esto, con esta tendencia de consumo que dan cuenta de desafíos y oportunidades. Y cuando hablo de desafíos y oportunidades, hablo de esa agricultura sustentable que está relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible y que yo les indicaba que dan cuenta de esa seguridad alimentaria, pero también de esa producción y consumo sustentable y gestión climática que se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible 2, 6, 12, 13 y 15. Los desafíos del sector están dados en esa actividad agrícola que den cuenta de la triple dimensión social, económica y ambiental, pero que a su vez implemente prácticas en su cadena de producción que incorpore esas tendencias y esos hábitos que yo les mencionaba, que den cuenta de esas transparencias en términos de relaciones comerciales, pero que también busquen un trabajo y una construcción colaborativa
que confluyan de manera equitativa, sustentable y sostenible. Y cuando digo eso, señalo también que las oportunidades están en identificar las particularidades y atributos de mercado, en poder gestionar esos riesgos. Y cuando hablo de riesgos, no hablo tan solo de riesgos climáticos, hablo de riesgos reputacionales, hablo de riesgos físicos, hablo de riesgos que ustedes como asesores son responsables de transferir a sus empresas o que ustedes como productores son responsables de identificarlos y de gestionarlos. Cuando hablo de sustentabilidad, hablo de mejorar ese desempeño operacional a través de sus buenas prácticas, a través del levantamiento de registros, de procedimientos, a través del desarrollo de esa transformación tecnológica, pero también de ese valor reputacional. En este contexto se presenta el instrumento acuerdo voluntario. Esto es lo que somos como institución. Esto es lo que tenemos hoy en día, este instrumento de gestión público-privada. Esto es lo que el contexto de crisis climática con consumidores y desarrollo y oportunidades que pueden estar del trabajo colaborativo se presentan con el sector agrícola. El acuerdo de producción limpia es un instrumento que les permite a las empresas producir de manera sustentable, a través de un trabajo colectivo, articulado y colaborativo, pero que además les permite ser sostenibles, les permite mirar esa eficiencia, esos modelos de negocio. El instrumento acuerdo de producción limpia, nosotros venimos desarrollándolo hace bastante tiempo con el sector agrícola y hemos firmado 11 de los acuerdos de producción limpia con 11 sectores productivos. 3 de ellos con mayor participación. Primero, el de industria manufacturera. En segundo lugar, con agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Y el tercero, con el sector de turismo o alojamientos y servicios de comida. De los APLs agrícolas, 28 han sido con el sector agropecuario. ¿Qué rubros? Justamente hortícolas. Hortícolas en el Valle de Utah, hortícolas en la zona central, con productores de la región de El Maule, de la región de O'Higgins, con productores de uva de mesa, de berries, maíz, huevos, lecheros, entre otros. De estos 28 acuerdos de producción limpia, han sido adheridas más de 4.300 instalaciones y certificadas más de 680. Los alcances a nivel territorial, hemos tenido acuerdos nacionales, pero también una gran representatividad con regiones del centro-sur. ¿Cómo es el trabajo que desarrollamos? Lo desarrollamos de manera muy alineada con el Ministerio de Agricultura y dependiendo del acuerdo y de la región, participan el resto de las instituciones del ministerio. Por ejemplo, INDAP es clave. INDAP con todos sus instrumentos que pone a disposición del acuerdo de producción limpia, digo, PDP, SAT, Prodesales. ODEPA, porque ODEPA genera esa articulación, pero también establece esas alineaciones políticas. La Comisión Nacional de Riego, cuando dentro del acuerdo establecemos una meta de gestión hídrica que apunte a planes de eficiencia del recurso y que además lleve a cabo acciones de transformación tecnológica de los sistemas de riego. El servicio agrícola y ganadero, cuando incorporamos ciertas medidas de buenas prácticas agrícolas relacionadas con el manejo del recurso suelo. CONAF, cuando se trata de acuerdos de producción limpia forestales.
FIA, cuando es necesario también desarrollar algunos estudios técnicos. Y principalmente también en línea, cuando se requiere de información técnica o de análisis o de levantamiento de ciertas particularidades propias del territorio del sector. Y a Chipia, cuando incorporamos metas relacionadas con inocuidad alimentaria o buenas prácticas de manufactura que están dadas también dentro de la inocuidad. Y lógicamente, y aquí quise resaltar, las seremías de agricultura cuando se trata de acuerdos de producción limpia regionales. Los acuerdos de producción limpia agrícolas se basan en algunas definiciones o convenios que hemos firmado. Uno de ellos está dado en el Protocolo de Agricultura Sustentable, que establece 10 principios básicos. 1. Gestión del recurso hídrico. 2. Condiciones de trabajo, protección social y derechos humanos, manejo de residuos, manejo y aplicación de agroquímicos, gestión de inocuidad, trazabilidad, relación con esas comunidades locales, gestión energética o de la energía, manejo y conservación de suelos, de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, así como también sanidad y bienestar animal cuando tenemos acuerdos del sector pecuario. Además, participamos directamente con el PNUD en desarrollar una guía de buenas prácticas agrícolas considerando la variable de biodiversidad y la hemos aplicado directamente en lo que es agricultura agroecológica. Por ejemplo, el último acuerdo que firmamos con el sector agrícola fue con pequeños agricultores vulnerables en la región del Ñuble, en un territorio de rezago, en donde incorporamos estas buenas prácticas con un enfoque de biodiversidad y servicios ecosistémicos y con ciertos atributos de modelos de negocio y de diferenciación. Por otro lado, también a través de UDEPA participamos del Comité de Pérdidas y Desperdicios e incorporamos esta variable en los acuerdos de producción limpia agrícola. Y bueno, y a través de la Estrategia Nacional de Conservación de Recursos Vegetacionales del Ministerio de Medio Ambiente y CONAF, trabajamos con algunos trabajos directamente de ordenación forestal. Los APLs en general, primero, tienen cierta particularidad. Yo se lo señalé y me encanta que sea voluntario, porque al ser voluntario se reconocen esos esfuerzos por parte de los sectores públicos. Se reconoce y se entrega y se distingue esa voluntariedad, pero se basan en la confianza. Y quise señalar estos principios que de pronto podrían generar el entendimiento del trabajo que desarrollamos, la confianza, pero esa confianza está dada en el trabajo conjunto cuando las empresas abren y explayan de manera transparente estos pequeños productores lo que les está pasando y lo que desean mejorar. Y con ello se establecen ciertas condiciones de credibilidad y confidencialidad de la información. La información se trata y se trabaja de manera agregada. Las empresas, si bien es cierto, reportan, pero reportan de manera individual y confidencial. Y nosotros agregamos esa información porque el acuerdo también permite de alguna forma demostrar que un determinado sector es responsable en términos sustentables y sostenibles. El acuerdo de producción limpia también genera de alguna forma neutralidad cuando avanza por sobre el cumplimiento normativo y establece gradualidad y flexibilidad en el cumplimiento de ello cuando abordamos algunas materias que debiesen ser cumplidas. Tenemos ciertas particularidades y de pronto también incorporamos ciertas materias normativas siempre y cuando la autoridad lo establezca. Y lo hemos hecho para algunos en lo que significa principalmente emisiones atmosféricas. Y lo que más me gusta es ese principio de integración que conlleva el trabajo colaborativo. Y cuando hablo de integración,
hablo de la integración de los productores, hablo de la integración de los productores con el gremio, hablo de la integración de los servicios públicos que acompañan al sector agrícola en desarrollar las materias que se abordan, pero además hablo de la integración público-privada y que está dada en el poder de los acuerdos. Antes de señalar las particularidades que se podrían desarrollar para poder enfrentar lo que es la crisis climática de manera específica en un acuerdo de producción limpia agrícola con ese enfoque, quisiera señalar también que los acuerdos de producción limpia agrícola, si bien es cierto, los trabajamos de manera muy aliada y estratégica con el Ministerio de Agricultura, también se comprometen por otros organismos del gobierno. Por ejemplo, por las Seremías de Agricultura o el Ministerio de Agricultura, a través del Ministerio de Medio Ambiente o de la Seremía de Medio Ambiente, de Corfo, cuando queremos también desarrollar o vincularnos con algún instrumento específico, de ProChile, cuando queremos avanzar en una estrategia de posicionamiento del sector a nivel internacional. Depende de lo que nosotros queramos abordar. Por eso un acuerdo agrícola nunca es igual a otro. Podemos recoger esas buenas prácticas que se pueden desarrollar y que hemos llevado a cabo, pero tienen la particularidad y la representatividad propia de quien lo está desarrollando. Cuando hablo de producción agrícola a través de un acuerdo, hablo de esas buenas prácticas y que hoy en día se señalan como climáticamente inteligentes. Y lo digo de esta forma porque hoy en día está la necesidad de poder identificar esas variables de temperatura, de precipitaciones, que afectan directamente la producción y los cultivos. Hablo de poder de pronto ampliar y pensar en una diversificación de nuevos cultivos con nuevos genotipos, por ejemplo. Hablo de mejorar las técnicas, y cuando digo técnicas, hablo de técnicas de riego, pero también pueden ser técnicas procedimentales. Esos cuadernos de campo que de pronto cuesta tanto llenar por los productores o que les cuesta tanto a los asesores agrícolas que los lleven a cabo. Entonces es ir de alguna manera pensando en una agricultura inteligente, aprovechando lo que nos ha enseñado un poco esta crisis COVID, de poder ir desarrollando ciertas herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo y mejoren la conectividad entre los mismos productores. Cuando hablo de acuerdos de producción limpia agrícola, con ese enfoque, hablo también de mejorar esa gestión de recursos. Y digo, gestión de recursos humanos, por ejemplo, gestión de recursos hídrico, gestión de recursos sólidos, aquellas pérdidas que se dan dentro de la cadena y que no permiten aumentar en términos de rentabilidad. Aquí les mencionaba los otros actores que hemos logrado Joana, parece que se les fue la conexión. ¿Me caí? Sí, sí. Oh, qué lástima. Ya, vuelvo. ¿No están viendo mi pantalla o sí? No. ¿Sofi? No. Voy a compartir de nuevo, ¿ya? Les pido disculpas. Sí, Hace rato que no me caía. y ya me falta poquito. Ustedes me dicen si llevo mucho tiempo. Oh, está bien. Ya. Les señalaba también que se forman capacidades, se evalúan de pronto esos estados agroecológicos, se establecen ciertas metodologías que pueden ir desde, por ejemplo,
desde la interpretación de resultados de análisis de fertilidad completa, o las estimaciones de residuos que se generan, o estos programas de manejo integrado de plagas, o estos programas de eficiencia del recurso hídrico energético, o identificación de pronto que se tienen de brechas de comercio justo, o cómo tomar mejor muestras de suelo. Por otro lado, se genera mucho material técnico y que puede ser transferido o puede ser replicado o puede ser generado nuevo material técnico. Incluso de repente hasta nos hemos adelantado a modificaciones de normas. Recuerdo mucho un acuerdo de producción limpia que desarrollé con el sector de viveros frutícolas, en donde la norma relacionada en temas de la cantidad de nematodos que tenían en el suelo generaban grandes consumos de productos agroquímicos, y logramos flexibilizar un poco ello, o adelantarnos a cumplimiento normativo, o priorizar de pronto ciertos instrumentos. Con ello quiero señalar que existen ciertas oportunidades que están dadas en el instrumento que dan cuenta un poco de algunos ejemplos. Traje otros, que la FAO hoy en día está promoviendo muchísimo en la agricultura de precisión, en ordenación en términos de cultivos más resilientes, o en la generación de ciertas prácticas de captación de agua. ¿Por qué? Porque de alguna forma el suelo también es un captador de carbono, y si nosotros logramos restaurar o mejorar esos suelos o llevar a cabo algunas prácticas de conservación, también permiten mitigar o avanzar en lo que es gestión climática. Ya me estaba terminando antes de caerme. Bueno, esta es la presentación que hoy en día quería compartir con ustedes, lo que somos como Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, el instrumento con el cual nosotros trabajamos. La crisis que hoy en día permite generar también oportunidades, y cómo de alguna forma el instrumento Acuerdo de Producción Limpia también es una oportunidad de gestión sustentable y climática para el sector agrícola. Ya, Sofi. Muchas gracias, Joana. Ahora pasaremos a que puedan realizar preguntas, realizar comentarios, alguna experiencia. Para ello puede levantar la manito para poder activar los micrófonos. ¿Me permite solo ir a buscar mi vasito de agua que está aquí al lado? Gracias. Gracias. Ahora sí. Ya, acá hay una pregunta y dice, bueno, ya lo indicaste, si hay experiencia en el sector hortícola, pero ¿cuál ha sido, tal vez comentarles, cuál ha sido esa experiencia, cuál fue la motivación que los llevó a realizar ese acuerdo? Tenemos experiencia en el sector hortícola. Miren, las motivaciones están dadas principalmente en la generación de atributos diferenciadores, e incluso de la implementación de algunas herramientas hoy en día de herramientas de diversificación de productos, pero también de diversificación tecnológica. ¿A qué me refiero con esto? A poder desarrollar productos de cuarta gama, pero por otro lado también ciertas herramientas de comercialización, dado que hoy en día los confinamientos, las cuarentenas, han disminuido un poco esa posibilidad de comercialización, y hemos tenido que ir modificando algunas actividades relacionadas directamente con eso para poder aplicar herramientas de agricultura un poco más inteligentes. Por otro lado, también están dadas en esa asesoría técnica que se recibe. El último acuerdo de producción limpia del sector hortícola fue firmado en la región de O'Higgins, en donde tuvimos recursos del gobierno regional a través de un FIC, y que permitieron a su vez generar mucha asesoría técnica especializada para con los productores. Desarrollamos algunas demostraciones pilotos de buenas prácticas en relación a técnicas de fertilización o de manejo integrado o de conservación de suelos, o incluso
algunas herramientas relacionadas directamente en términos de capacitaciones, en tomas de muestra de fertilidad de suelos. La verdad es que las ganancias o las motivaciones pueden ir desde atributos diferenciadores hasta asesoría técnica, formación de capacidades, y ojalá que esto se traduzca en una mayor venta y un mayor impacto en términos de comercialización. Gracias. Otra pregunta, dice, ¿se obtiene alguna certificación? Sí, y yo lo señalaba cuando hablaba de las etapas. Una vez que se finaliza, se entrega un certificado, pero aquellos productores que cumplieron al 100% con las metas que nosotros estipulamos en el acuerdo. Se entrega al 100%. Esta certificación es entregada por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, pero también van todos los logos del gobierno, de las instituciones que avalan dicho reconocimiento. Y por ende es un reconocimiento del gobierno de Chile a una determinada empresa con una determinada instalación. Estamos trabajando incluso este año en poder acreditarnos como casa certificadora, la Agencia de Sustentabilidad como casa certificadora. Y eso permitiría que nuestro certificado pueda ser reconocido a nivel internacional. Estamos avanzando a pasos agigantados porque de alguna forma el certificado tiene validez en Chile, pero hay una demanda también del reconocimiento de este certificado a nivel internacional. Y con ello también trabajando con ProChile para que tengamos esas estrategias de difusión, de marketing, de comercialización, para que el reconocimiento sea además internalizado en los consumidores. Yo lo señalaba en la presentación, cada vez esas exigencias son mucho más reconocidas. Y además cuando entregamos el certificado, para aquellas empresas que lo requieran, entregamos un sello, que es un sello azul, que yo lo mostré en la presentación también, y que puede ir en los productos. De hecho, me dio mucho gusto el otro día mirar en un cuaderno de mi hija, que estaba el sello estrella azul de una PL de imprenta con una empresa X. O de pronto cuando compras huevo, en algunas bandejas de huevo también está el sello. O lo he visto también en tarros de conserva, o de salsas o pastas, también lo he visto. Entonces cuando tú dices, wow, qué bueno que de alguna forma se reconozca y no esté dado, porque el solo hecho de implementar el acuerdo ya te genera beneficios, ¿ah? Y me encanta que se realicen esas evaluaciones costo-beneficio. Yo implementé, invertí, pero también gané. Y ojalá que esas ganancias sean lo más útiles posible, porque de lo contrario, el instrumento no tendría sentido. Nosotros generamos esa transformación. Y yo soy una apasionada del instrumento y lo que podemos lograr. No sé si se nota. Gracias. Pero igual aquí hay otra pregunta que igual lo mencionaste tú, ¿qué beneficios se obtiene al ser parte de una PL? Bueno, pueden ir desde economías de escala, por ejemplo, y me gusta eso, porque, por ejemplo, necesitamos sistemas de riego o una tecnología para riego tecnificado. ¿Qué sale mejor? ¿Yo, productor, lo compro solo? ¿O lo compra o el gremio genera una licitación abierta y requiere de 40 sistemas de riego? Genera economías de escala. Es más, en un acuerdo de producción limpia muy particular con el sector de agroindustria, tenían que construir plantas de tratamiento de rila. Nos quedamos con 2 proveedores. Primero, implementamos muchas buenas prácticas antes. Reutilización de aguas, canaletas de agua y lluvia, en fin. Disminuimos el caudal, disminuimos la carga. 2 proveedores. Se disminuyó en un 40% los costos de inversión de las plantas de tratamiento. Por eso digo economías de escala. Por otro lado, los beneficios, les había mencionado un poco esos costos-beneficios, pero además pueden estar dados en el poder identificar nuevos modelos de negocio asociativos. Es que cada acuerdo es particular y cuando yo me voy mimetizando con un sector, voy diciendo, ¡ay, en este sector podríamos desarrollar esto! Y la ganancia sería aquella. Podemos generar reducciones de pérdidas.
podemos generar esas formaciones de capacidades, esa responsabilidad, esa internalización de esos compromisos que tienen los trabajadores con la empresa, pero también de los trabajadores en la comunidad en la cual están insertos. Esa contratación de mano de obra local o que incorpore minorías, grupos vulnerables. Por ejemplo, en el acuerdo de producción limpia de los agroecológicos de Ñuble es una zona sumamente vulnerable, pero también en la región de la Araucanía, una agroindustria, a través de un proyecto de valor compartido, está trabajando con agricultores en la zona de conflicto mapuche. Y me encanta a mí eso, porque vas generando esas transformaciones después a nivel territorial. Y es otra ganancia y otro beneficio que tú tienes de los acuerdos de producción limpia. El reconocimiento por parte de las autoridades. De pronto, hay una normativa que se tiene que cumplir y que se debe cumplir, porque las normativas están hechas para cumplirlas, pero hay productores que no es que no quieran cumplir la normativa, sino que hay costos asociados que están detrás de ese cumplimiento normativo. Y por lo tanto, yo trato de mejorar las condiciones para que el cumplimiento se realice a cabalidad. Y esos reconocimientos están dados por la autoridad. Miren, este sector está avanzando de manera cohesionada en el cumplimiento de una normativa X, o se adelanta un cumplimiento normativo, o tiene esa mirada de análisis de ciclo de vida con economía circular, o además reconoce que tiene ciertas brechas, pero que tiene la intención de avanzarla en 2 años, en 3 años. Y eso es lo beneficioso también, material técnico, etc. Pero cada acuerdo tiene sus particularidades. Gracias. Otra pregunta dice, ¿qué requisitos hay que cumplir para hacer un acuerdo? ¿Hay un número mínimo de personas o de empresas? Mira, lo primero que diría yo, contar con un gestor. Y el gestor, una asociación gremial, que ojalá trate de reunir. No tenemos números mínimos, sino que sean representativos, porque de pronto puedo tener 10 empresas, pero que representan el 60% del mercado, o el 60% en términos de número de trabajadores. Ojalá que tenga representatividad en términos de tamaños, que tenga empresas grandes, medianas y pequeñas. Me gusta ese trabajo articulado con los distintos tamaños de empresa. O los requisitos pueden estar dados principalmente en términos de recursos. Hoy en día cada vez tenemos crisis, COVID, tenemos una alta demanda de APL. Y antes yo me acuerdo, y decían, vendíamos los acuerdos, éramos vendedores de acuerdos de producción limpia. Yo les diría que hace como 8 o 10 años ya no vendemos acuerdos, llegan solos. Y llega tal número que tenemos que señalar cuáles van a ser más relevantes o cuáles tienen metas más acotadas o cuáles van a ser, van a generar un mayor impacto. Entonces, los requisitos están dados en contar con recursos apropiados que quieran inyectar al acuerdo, pero que también tengan esa motivación para poder suscribirlo a través de un gestor. Yo diría que esos son el número de empresas, representatividad en términos de tamaño y ojalá que tengan ciertos perfiles comunes entre ellos para que puedan trabajar de manera asociativa. Para ello también estamos trabajando Red Hortícola para poder lograr un acuerdo de producción limpia. Yo feliz si tenemos las lucas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Parece que no. ¿Algún comentario positivo, con manitos arriba, les gustó mi presentación? También yo recibo ese tipo de comentarios muy feliz porque la verdad es que creo que tenemos una gran responsabilidad con nosotros a nivel personal, a nivel profesional y de manera muy comprometida. Y en ese sentido me tomo con muy buenos ojos cuando te piden este tipo de charlas o de webinars o de conversaciones donde tú puedes de alguna forma
llevar a cabo esta convicción y transferirla. Si podemos avanzar en esta crisis climática, en esta crisis COVID, si podemos apoyar en esta reactivación económica, si podemos hacerlo de manera cohesionada, articulada y colaborativa, aquí está el instrumento Acuerdo de Producción Limpia. Lo único que tenemos que tratar de hacer es apalancar recursos para poder llevarlo a cabo, pero que el instrumento genere la transformación que ustedes desean. Y que ustedes desean como productores, que ustedes desean como asesores. Dice agradecidos y felicitaciones. Muchas gracias, Joana, todo muy claro. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, nuevamente agradecerte, Joana, por haber compartido tus conocimientos sobre esta charla tan importante, por tu entusiasmo y trabajar en este acuerdo de producción limpia. También les damos las gracias a ustedes por haber participado en esta actividad. Esperamos que el contenido compartido contribuya en su actividad económica. Les comento que la presentación va a estar disponible en nuestra página web, Red Hortícola, para que puedan descargarla. Y a nombre de Red Hortícola, Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOEC, esperamos que esta jornada haya sido muy enriquecedora y que los conocimientos compartidos sean útiles para la gestión de sus negocios. Nos vemos el próximo martes con el cuarto webinar, el tema Importancia de las enfermedades transmitidas por alimentos, impartida por Karen Barakat, profesional de Chipio. Vamos a compartir el link de inscripción. Gracias. Que tengan muy buenas tardes. Ahí otras felicitaciones. Muchas gracias a todos quienes se dieron el tiempo para poder escuchar esta charla esta tarde. Gracias a ustedes también, Sofía, Paola, a la Red Hortícola, a Corfo y a la Seremia de Agricultura, al Ministerio de Agricultura. Un abrazo, muy buenas noches. Gracias, muchas gracias. Buenas noches.